Shalom, shalom, bienvenidos. Este comentario estaba en uno de nuestros videos. Vamos a leer el comentario y vamos a nuestra vez comentarlo y dar algunas ideas, explicaciones que vienen desde el mundo del judaísmo, el mundo de la Kabbalah, el mundo de la espiritualidad. Shalom, querido More. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de preguntarle a una persona que se dedica a dar charlas por YouTube sobre el por qué se viste como judío sin serlo. Antes de continuar, no existe vestirse como judío en realidad. La gente confunde, gentiles o judíos, confunden aquellos que van vestidos con sombrero de diferentes formas, con barbas, con trajes negros de diferentes tamaños el saco, con camisa blanca o alguna otra forma así por el estilo, confunden con ropa de judío, cuando en realidad es simplemente la forma en que algunos judíos, grupos minoritarios dentro del judaísmo en realidad, se visten. Y no es ropa judía, ciertamente. Algunos que se visten con unos sombreros de piel de animal en forma redonda, por ejemplo, son pieles de animales típicos del norte de Europa. Son sombreros típicos del norte de Europa que se usaban allá por el siglo XVII, siglo XVIII, y lo usaban las personas más pudientes de la comarca. Lo mismo las ropas largas que suelen acompañar a esos sombreros en forma redonda. Eran ropas que usaban las personas de la nobleza o ricos en el norte y el este de Europa. Por ejemplo, en zonas como Ucrania, en zonas como una parte de Rusia, ahí vestían así la gente pudiente, la gente noble. Algunos judíos comenzaron a usar esas ropas no por tener plata y ser de la nobleza, sino porque consideraban que debían vestirse de una forma que demostrara que somos parte del pueblo elegido por Dios para ser los maestros de las naciones, un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y no se vestían como se hubieran vestido los judíos que salieron de Egipto, que fue a aquellos a quien Dios le dijo: ustedes serán una nación santa, mis elegidos para ser mis maestros, los maestros de mis enseñanzas a las naciones. No buscaron cómo se vestían los patriarcas antes de los que estuvieron en Egipto, ni buscaron cómo se vistieron en la época del rey David, por ejemplo, o cuando Salomón construyó el templo, o los judíos en Babilonia. Se vistieron como ellos veían que se vestían sus vecinos y como ellos se vestían a su vez en la Europa en la que estaban. Después se fueron a vivir a otras partes del mundo o la moda cambió y, por ejemplo, se empezó a usar trajes. Y ahí fue cuando algunos judíos de un grupos sectarios como hasídicos, por ejemplo, no todos, algunos, empezaron a vestirse de trajes. Y no eran trajes negros al principio, usaban trajes de los colores tradicionales que se usaban en su lugar, lo que podían conseguir: trajes marrones, trajes grises, grises oscuros, azules, los colores que se usaban. Y luego se fue implementando la moda de usar trajes negros con razones que se veían como de humildad, que es un color, falta de color, que no es llamativo, que demostraría humildad. En realidad, si miramos lo que dice el Talmud, dice que cuando uno quiere cometer un pecado se vaya lejos y se vista de ropas negras. Así que la ropa negra no es la más indicada precisamente para demostrar humildad ni recato, sino que sería como que me visto de negro para irme a un lugar para hacer alguna cosa que no está tan bien. Pero empezaron a implementarse esa moda de usar ambos, traje, pantalón y saco, entre los varones decimos, de color negro, con camisa blanca, como una forma de demostrar humildad y de una forma de pertenecer a un cierto grupo del judaísmo hasídicos y algunos que son los lituanos, de aquellos que estaban asentados alrededor de yeshivot, del estudio de Torah de forma organizada y establecida. Los litviches, los lituanos, también conocidos a veces como mitnagdim, que estaban opuestos a los hasídicos. Habían diferencias en sus ropajes que de a poco se fueron terminando esas diferencias para hacer ahora una ropa similar en todos. No siempre se visten igual, pero ropas similares, trajes oscuros negros, con sombreros, diferentes formas, pero también negros. Debemos de notar que, por ejemplo, esos sombreros que usan los del grupo hasídico Lubavitch, Harvad, en su origen esos sombreros, los fedora, eran usados por mujeres, por ejemplo. Los negros eran de varios colores, pero los fedora eran usados por mujeres allá por 1910 aproximadamente. Pero luego comenzaron a usar hombres. Era normal, común y corriente en Europa, en Estados Unidos, también en América, por lo menos en Argentina y en Uruguay, que yo sepa,
en algunas zonas de Brasil, me acuerdo de alguna película, que los hombres usaran traje y sombrero por 1940, 1930. Recordemos películas viejas donde los actores no son judíos ni es una trama judía, la gente se vestía de sombrero y de traje. Así que estaban usando la ropa que era normal para esa gente de aquella época. Por tanto, decir ropa de judíos, no, no es ropa de judíos, ropa que algunas sectas, algunos grupos judíos establecieron para que ellos usen como una forma de diferenciarse ellos entre ellos. Lo que podría ser una ropa judía, podríamos decir, es la kippah, el gorrito tradicional judío, que tampoco es una obligación usar, no tiene por qué ser de una forma o de otra, aunque algunos dicen que tiene que ser de un color, de una forma, de algo, etcétera. También es parte de grupos que se identifican de esta manera, usando qué kippah, de qué forma, de qué tamaño, de qué color, como si está tejida o está hecha de cuero o está hecha de etcétera. Así que no hay una ropa de judío realmente. La ropa de judío podría ser, sí, los tzitzit, el talit, el manto ritual. Eso sí podría ser una ropa de judío, aunque si nos ponemos a buscar en sus orígenes veremos que es una ropa tradicional del Medio Oriente eh, o del norte de África incluso. Así que los tzitzit, los hilitos que cuelgan del talit, eso sí es algo típicamente judío. Podríamos decir que, por ejemplo, curas y el papa usan kippah en algunos momentos rituales, creo, no sé muy bien, pero los he visto con sus kippot solideos. Los musulmanes tienen algo parecido a la kippah también, no es una kippah exactamente, pero es un primo hermano de la kippah. Así que no hay una ropa de judío, hay una ropa, la que algunos grupos judíos acostumbran a usar, y hay ropa que la gente asocia con judíos. Si uno viera a un Amish, que es una secta cristiana, un Amish con sus trajes negros, camisas blancas y sombreros, y barbas, por lo general no usan bigote creo, pero barbas, que están en la zona de cerca de Filadelfia, por ahí en Estados Unidos, colonias Amish, que son cristianos de origen alemán, holandés, si no me equivoco. Uno los podría confundir con judíos, como de hecho me acuerdo que pasó en una película muy simpática, si no me equivoco, francesa, el Rabbi Yaakov, donde se saludaban entre sí judíos de estos grupos que usan saco y traje, etcétera, con sombreros, con los Amish confundiéndose unos con otros, los Amish, el grupo cristiano, con los judíos que usaban ropas similares y barbas, etcétera. Así que, ¿por qué se viste como judío? No existe vestirse como judío, existe lo que la gente con su ignorancia identifica como vestirse como judío. Por eso mismo pasa también que muchos gentiles que se empiezan a identificar como judíos, pero no se atreven a convertirse a judíos o no los admiten en conversión para el judaísmo, empiezan a disfrazarse de lo que ellos consideran que es judío y terminan vistiéndose con traje negro, camisa blanca, sombrero, a veces boina en vez de sombrero, se dejan barba, a veces se dejan las peot, eso sí, dice la Torah de dejar, de no afeitar con navaja esas partes del pelo. Si uno se afeita, como hago yo, con la máquina eléctrica de afeitar que está habilitada, no hay problema. Sería mucho más lindo no cortarse estas partes donde son los 5 puntos donde se deja la barba, pero no hay problema de cortarse si se hace de la manera correcta. Vuelvo a decir, hay gente gentil que no es judía, que por ahí se va a convertir eventualmente algún día, pero ni siquiera está en camino a un proceso de conversión, pero se empiezan a disfrazar de lo que ellos creen que es judío. Es como si alguien se empezara a disfrazar, por ejemplo, de árabe, sin ser árabe, sin ser musulmán. Todos los árabes no son musulmanes igual, pero se empieza a disfrazar de árabe, o se empieza a disfrazar de cualquier otra etnia. Hoy en día eso se le llama apropiación cultural y lo toman como algo negativo. No sé si es negativo o no, pero es como que hay algunos rasgos distintivos de diferentes etnias que son propias y que no es necesario ni usarlo ni como un disfraz para fiestas de disfraces, ni es necesario uno vestirse como eso, que no es uno y que representa a otra etnia, a otra identidad, a otro grupo al cual uno no pertenece. Yo, por ejemplo, si Dios quiere, en un par de semanas, en 3, voy a estar en Nueva York, voy a ir a un partido de béisbol, la entrada está comprada, si Dios quiere, todo va bien, ahí estaremos con mi señora participando por primera vez de un partido de béisbol para ver cómo es todo esto en el estadio de los Yankees. Y no creo que me vaya a comprar una remera de béisbol, ni un bate, ni un sombrerito. De esos tengo, porque los uso por el sol, para cubrir la pelada. Pero no creo que me vaya a vestir de beisbolista, ni a hacerme fanático de los Yankees o algún otro grupo, equipo. Porque reconozco que no es mi identidad deportiva, ni me interesa ser parte de eso, ni quiero que la gente me confunda con eso. Y no está en mí querer que los demás crean que yo tengo algo que ver con los Yankees. No, no tengo por qué, no me interesa. Tengo un sombrerito de los Yankees que me regaló alguien que estuvo en Nueva York, muy lindo.
No lo uso, lo tengo de colección, uso otros gorros. Y si lo usara, no creería que soy un jugador de béisbol, ni que consideraría que vivo en el Bronx, si no me equivoco es el barrio, ni que soy parte de Nueva York, ni que sea algo de béisbol, porque no tengo la más pálida idea de nada. Sé que se juega una pelota que se tira con la mano y se batea con un palo, es lo único que sé. Así que eso me hace ser un experto en béisbol, habitante de un país que lo juegan y lo tiene como un deporte preferido, como Estados Unidos, creo que México, Cuba, Venezuela, creo que no. No soy parte de ellos, ni quiero parecer de esa gente, que yo no soy de ellos. Ni me pondría un sombrero mexicano, a no ser que tengo uno que me compré estando en México, eh, que son los que venden para los turistas, porque no soy mexicano. Y si para alguna fiesta de Purim usar el gorro de mexicano, no sería para ofender a los mexicanos, sino porque es Purim, ni pretendo ser mexicano, aunque aprecio a mucha gente mexicana. Así que cada uno tiene las ropas de su etnia, y en este caso las ropas de judío tampoco son ropas de judío, son ropas del lugar en que esos judíos vivían y se apropiaban de esas ropas como cualquier otro ser humano, y la gente empezó a identificarlo como ropa de judío. Había judíos orientales que usaban ropas orientales, hasta hace poco, incluso hoy en día, el gran rabino de Israel sefaradí se viste con ropas sefaraditas, también usa trajes, pero cuando quiere hacer actos formales se pone las ropas sefaraditas, que son de países del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es parte de su identidad. Lo extraño y raro es que sefaraditas hoy en día, en vez de vestirse con ropas de sus orígenes ancestrales, son judíos pero tienen sus costumbres de los países sefaraditas, en vez de vestirse así, se comenzaron a vestir como judíos jasídicos o como judíos lituanos o como judíos del norte o el este de Europa. Porque eso ha sido lo que ha venido entrando en las mentes, como vestirse como judío. Y dejaron sus sombreros tradicionales o turbantes tradicionales por ropa de judío del este o judío del norte de Europa, en lugar de considerar sus ropas clásicas y tradicionales. Esto es lamentable, pero es parte del proceso natural de aculturización, de ser parte de una cultura donde vamos asimilando rasgos de otras. Así que no hay ropa de judío. ¿Dónde dice? Vuelvo a la lectura, no van a ver mi mouse si lo paso, pero estoy en donde dice el por qué se viste como judío sin serlo. Su respuesta fue la siguiente: ¿dónde dice que no puede usar ropa blanca y negra? Esa respuesta que da la gente, sean judíos o no judíos, está bien, es verdad. En ningún lado dice que no pueden usar ropa blanca y negra, pero tampoco dice que esa es ropa de judío. Por tanto, se visten de lo que creen que es judío para engañar o hacerse pasar o identificarse, pero sin convertirse legal y lealmente al judaísmo. O sea, es una respuesta que está bien, pero muy pícara la respuesta. Porque donde no dice que no puede usar ropa blanca y negra, pero tampoco esa ropa blanca y negra es ropa de judío. Entonces, ¿por qué se viste como se visten algunos grupos de judíos y la gente identifica a los judíos por lo general? Vuelvo al ejemplo del béisbol. Si yo me pusiera a hablar acá de béisbol, vestido con la remerita de los Yankees, no sé el color cuál es ni cómo es, pero hay remeritas, creo, de béisbol, si no me equivoco, con el cosito con la Y de los Yankees, o Y, whatever, vean cómo se ve el asunto. Y me pongo a estudiar acerca de béisbol y me pongo a, lo que se dice por acá, payar, hablar sin saber, tocando la guitarra, acerca de béisbol y hablo de Babe Ruth y cómo bateaba y qué grandioso que es. Ahí, hasta ahí dice mi conocimiento de bateadores. Joe DiMaggio, etcétera. La gente puede llegar a creer que yo sé algo de béisbol. Y los que saben bien van a saber que así no se usa la remera de béisbol, así no se abotona. O van a decir, ¿por qué este ridículo está vestido con esa ropa de béisbol si lo que está hablando son cosas ridículas? Así que, sí, en ningún lado dice que no puede usar ropa blanca y negra, pero también dice que no engañe. Así que, ¿a quién está engañando? El que se disfraza de lo que cree que es judío. Ok, sigamos con la carta. Estoy después de los signos de interrogación. Con eso me cayó la boca. De hecho, no lo seguí más porque percibí que había mucho judaísmo. Y para ser honesto, yo solo quiero cumplir con lo que me corresponde como Bnei Noach. No sé si la tal persona tenía poco o mucho judaísmo. No corresponde que un gentil esté enseñando judaísmo, así como no corresponde que un judío esté enseñando cristianismo. No porque el judaísmo sea una religión, sino porque es un sistema de creencias diferente. No corresponde que uno que juega al... ¿Qué deporte juego yo? Ninguno. Pero que uno que
por mucho tiempo corrió, hizo musculación, anda enseñando de béisbol cuando no sabe mucho y no pertenece a ningún equipo, ni está clasificado, ni está federado, ni nada. Uno puede hablar de judaísmo sin ser judío, obvio, puede. Igual que yo puedo hablar de cristianismo sin ser cristiano, pero mis conocimientos son limitados y lo puedo hacer desde un punto de vista de no pertenencia. Va a ser un punto de vista, por ejemplo, crítico a aquellas cosas del cristianismo que no compatibilizan con la verdad revelada espiritualmente en el Tanaj y por los profetas, como contradice lo que dice el Tanaj, etcétera, pero no como una vivencia propia, no para lo que yo enseñe, para que la gente viva. Los que son cristianos y quieren vivir como cristianismo, tienen gente cristiana que les puede enseñar. Los que quieren ser musulmanes y vivir como musulmanes, tienen gente musulmana que les puede enseñar. Y los que son judíos, tienen judíos que les pueden enseñar. No por ser judío se puede enseñar judaísmo, para eso hay maestros, hay gente que estudió y que se dedica a ello. Así que si una persona gentil, que se disfraza de lo que la gente cree que es judío, enseña cosas que son judaísmo, no sé si es muy atrevido a mi parte decir que está engañando, pero que yo no perdiera el tiempo con esa persona. ¿Quién puede enseñar acerca de los noágidas, Benei Noach, dicho en hebreo, los noágidas, hijos de Noé, Benei Noach? Y evidentemente puede enseñar a un noágida, un gentil que es consciente y conoce lo que es el noajismo. Pero como hasta hace muy poco, eran muy poquitos los gentiles que conocían su identidad espiritual, y esta había quedado guardada dentro de la tradición judía, no porque nació en el judaísmo, no porque es un invento de los judíos, no porque es un invento moderno de los judíos, sino porque es una cosa muy antigua, muy anterior al judaísmo, que está mantenida en la tradición judía como un recuerdo. Esto es lo que Dios le dio a las naciones, se lo repitió varias veces. En el monte Sinaí Dios lo volvió a repetir a Moisés para que tenga conocimiento acerca de que esto es para las naciones, que ya existía, pero lo volvió a decir, lo volvió a confirmar, para que no quede dudas. 613 mandamientos de la Torah para el pueblo judío, y los 7 mandamientos que desde el principio fue dado a la humanidad, siguen estando para la humanidad. Entonces, esto estaba dentro de la tradición judía para que se lo recordáramos a los gentiles. La idea es que, llegado el momento, esperemos que sea ya hoy, cuando los gentiles asuman su identidad como Benei Noach, como noágidas, como personas fieles a Dios, que siguen los mandamientos que Dios les dio, los 7 mandamientos, entonces no va a ser necesario maestros judíos que sigan enseñando lo que el noajismo es. ¿Por qué? Porque los noágidas ya se apropiaron de lo que es su identidad cultural, espiritual. Hasta que no estén claros en esa identidad espiritual, cultural, entonces se van a necesitar que los maestros judíos que sí saben de noajismo lo sigan enseñando. Acá el problema es que hay muchos judíos que por ahí saben de judaísmo, pero no tienen la conciencia, ni la delicadeza, ni el conocimiento para poder diferenciar lo que es judaísmo de noajismo, y empiezan a meter conceptos, ideas, creencias, cosas que los noágidas no precisan y confunden a la identidad gentil y los llevan por caminos de noajudaísmo, que es una religión inventada, que mezclan cosas de judaísmo con cosas de noajismo y al final termina siendo algo que es una mezcolanza. Por eso el noajismo, bien claro, son 7 leyes. Los gentiles tienen que hacer cargo de sus 7 leyes espirituales, a partir de ellas crear leyes para vivir en sociedad, vivir en paz, construir shalom. Pueden tener sus maestros judíos que los ayuden, evidentemente. Pueden tener enseñanzas que del judaísmo, de la Kabbalah, de cosas judías, los ayuden a vivir mejor. Pero eso no significa que las costumbres judías tengan que ser de los gentiles, y los mandamientos que dio Dios a los judíos correspondan a los gentiles. Cada uno tiene su pan espiritual, que son los 7 mandamientos que Dios dio. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Dios dio a los gentiles, 613 para el pueblo judío. ¿Hay otros mandamientos que los gentiles tienen que cumplir? No, solo 7. Se pueden derivar muchas costumbres, conductas positivas de esos 7 mandamientos, y algunos corresponden a mandamientos de los judíos, evidentemente que sí. Como ya dijimos varias veces, el de no asesinar, que es uno de los mandamientos, tanto para judíos como para gentiles. Se puede derivar el hacer caridad, el ayudar a los enfermos, el ayudar a los que están en situación de calle, el respeto a los padres, el ayudar a los viejitos, el adoptar niños. Tantas cosas se pueden sacar del no asesinar, no como mandamientos, sino como conductas positivas, que evidentemente tienen una raíz espiritual, pero no son mandamientos. No hay que confundir las cosas. En definitiva, espero que el breve comentario, este largo video de respuesta, le haya servido, que la gente que vio este video lo analice con inteligencia, no para querer rebatir ni hacerse los inteligentes. No es mi intención hacer una competencia de inteligencia ni de conocimiento, sino simplemente responder lo que puedo responder, tratando de guiar a la gente por el camino correcto para que cada uno asuma su identidad con alegría, con amor, con bondad, con respeto hacia las otras identidades, y así realmente vivir construyendo shalom, con pensamientos, palabras, acciones, sentimientos,
de bondad y justicia. Ambas dos, bondad y justicia. Así que de mi parte le agradezco por su ayuda y tiempo al estimado señor que escribió este comentario, a todos ustedes por llegar hasta acá. Shalom y bendición para todos.